Yo fui el Santa Ella, tengo 22 años. Aún soy una persona en construcción, pero me defino como alguien que precisamente busca hacer lo mejor posible como persona y encontrar su misión en el mundo a través de lo que va experimentando y de lo que va reconociendo como aprendizajes en la vida. Actualmente estudio educación y creo que bueno, ha sido una de las experiencias más bonitas porque a partir de ella he podido aprender muchísimo, no solamente enseñando, sino también reconociendo los aprendizajes que otras personas me pueden dar a través de sus vivencias y de su manera de relacionarse conmigo. Actualmente estoy trabajando en otra área que bueno, está relacionada precisamente con el campo, con el área de concentración que es matemática. Analizo datos estadísticos y creo que esa parte sí me aleja un poquito del contacto humano. Sin embargo, en la oficina también uno siempre va recordando un poquito lo que he aprendido como educador. Siempre he sentido que la vida me ha encaminado de alguna manera u otra a lo que es la idea de enseñar. Parte de mi vivencia es que pertenecía a un grupo religioso en donde muchísimas veces nos ponían a practicar un poquito cómo enseñar los diferentes mensajes. Luego descubrí que no era lo mío, pero sí me gustaba muchísimo el tema de enseñar y de alguna manera dejar huella en la vida de las personas de forma positiva. Cuando descubrí la carrera de educación dije, ¿por qué no? Siempre he estado consciente de lo que soy, pero también he estado consciente que tampoco es que puedo, no, al menos antes, no podía ir como en contra del mundo. Me costaba muchísimo. Sin embargo, a pesar de que siempre lo he sido, lo vine asumiendo o lo vine aceptando a capa y espada desde los 17, saliendo de bachillerato. Muchas veces algunos caminos religiosos te coercionan y de alguna manera oprimen el hecho de que puedas manifestar tu identidad de género, tu orientación sexual. Eso fue parte del proceso que viví durante cierto tiempo. Muchas veces llegué a toparme con esto que dentro del círculo religioso se le llama doble vida, que es hacer cosas escondidas que se supone que están incorrectas para ellas, pero que en realidad no están mal, porque es parte del proceso de descubrimiento personal. Y un día, precisamente terminando el bachillerato, dije que quiero hacer con mi vida y me di cuenta que no quería hacer eso. No estaba dispuesto a tener una doble vida y necesitaba ser tan honesto, tanto conmigo como con las otras personas, porque al final del día mi integridad y mi dignidad es lo único que tengo. Fácil no fue. Siempre está la oposición de personas que te van a decir que o es una etapa, o es un proceso de confusión, o es algo que tú puedes arreglar, entre comillas. Y claro, más que todo en mi familia, como ya todos estaban dentro de la religión, para ellos también fue un proceso muy difícil entender que quizás lo que yo estaba decidiendo, quizás sí me hacía un poquito de mejora, o me hacía bastante mejora. No estaban seguros de exactamente qué tanto me pudiese beneficiar o no la decisión que yo estaba tomando de asumir quién soy. La oposición, la burla, el rechazo, que se presentaban no solamente dentro de mi círculo familiar, sino el círculo religioso. Porque bueno, eso fue gran parte de mi vida. Allí hice vida literalmente. Amigos, personas que bueno, de alguna manera impactaron mi vida y estaban ahí para mí. Al momento de aceptar esto, de aceptar que soy parte de la comunidad LGBTQ y de vivirlo como tal, ocurre este proceso de aislamiento o de, ¿cuál es la palabra? De exclusión. Precisamente porque como no te adaptas a su norma, te ven como algo que está incorrecto y por eso tienen que alejarte. Y bueno, pasé ese proceso con estas personas. Fue un proceso ligeramente doloroso porque está el tema emocional. Con mi familia también lo viví, que intentaron excluir un poco de su grupo, del grupo familiar, pero bueno, al final del día tuvieron un poquito de entereza de decir, ok, es mi familia, y al final del día el amor es lo que predomina en cualquier religión en realidad. Sigo siendo espiritual, sigo creyendo en Dios. Entiendo que muchas veces no es lo mismo el humano que Dios, y quienes lideran cualquier religión que sea de alguna manera sectaria o que sencillamente reúna un grupo con cosas en común, es una religión que naturalmente está gobernada por personas, gobernada no, regida podría ser, y al final del día estas personas son imperfectas, van a poner las reglas en función de lo que ellos consideren correcto, que a veces puede estar mal. Si bien las religiones no están mal, quizás la manera en que muchas personas las lideran y lo que obligan a hacer a sus feligreses o a sus participantes puede no ser del todo correcto. Convivo con Dios, me siento de verdad me siento mucho mejor. Creo que le he dicho a mi mamá, siento que he predicado más siendo como soy ahorita que antes. Acepto que parte de la brecha que hay que sanar es el tema de la religión y la orientación sexual, que es que sí, no sé, la última forma de discriminación que existe en este siglo. Sobre todo para estas personas que lo único que conocen es lo que está dentro de la religión, y cuando sales al mundo y te das cuenta que hay una realidad más grande de lo que puedes imaginar, hay gente que o prefiere cerrarse y asumir que todo eso está mal, o decide embarcarse en el proceso de investigar qué hay en el mundo, que también puede ser un proceso doloroso, porque naturalmente como estabas en la religión no tienes nadie que te oriente afuera. Ese también es parte del proceso que estoy viviendo, y precisamente por ser educador y precisamente por haber aprendido a enseñar y a aprender, de alguna manera me siento afortunado. El primer reto es sencillamente entender
la realidad en la que se encuentra el sistema educativo, al menos dentro del ámbito académico, ¿no? Porque, bueno, también dentro del sistema educativo existe mucha discriminación en el sector público, incluso en el sector privado más. Como persona, siento que si estoy formando personas, de grano en grano puedo dejar un mensaje positivo a esos estudiantes que pasan por mi aula. Al final del día, sea cual sea la competencia que tengan, tienen que tener valores de tolerancia y respeto y autoaceptación. Y bueno, si se los puedo dejar de manera implícita o explícita, yo contento de la vida. Ese ha sido un reto, ¿ok? Ha sido retador porque a veces alumnos que también tienen estas mismas huellas de discriminación que le han dejado sus generaciones anteriores, lidiar con ese tema a veces no es fácil porque te ven, te identifican como una persona LGBTQ y de una empiezan a generarse situaciones de conflicto y lidiarlas, bueno, ha sido todo un reto. Para aquellos muchachos que, por ejemplo, también son de parte de la comunidad LGBTQ, uno trata de hacerles sentir que el aula es un espacio seguro, fomentar el respeto, la tolerancia y la aceptación. Es como que la constante que hago como educador. Al final del día, si no tiene orientación, no solamente en que tienes que respetar a alguien por ser LGBTQ, sino cómo llevar tu vida y asumir que es algo totalmente normal, eso no es una orientación que sea en las escuelas. Incluso si no sufres de ningún bullying en la escuela, también podría ser difícil salir al mundo y decir, ok, ¿cómo llevo mi vida que está relacionada con la orientación sexual que tengo, que es diferente a lo que me enseñaron en el colegio? Me invitó un amigo, me mandó la invitación por Facebook, me dijo, regístrate en documento. No estaba consciente de qué era, pero sí me explicó que era sencillamente un espacio para compartir, conocer y que se iba de alguna manera u otra a generar charlas relacionadas con el tema LGBTQ. Y yo dije, ok, no sabía qué tipo de charlas y eso me generaba intriga. Y tomé la decisión de inscribirme sencillamente por mera curiosidad. Asistí al primer día y de verdad que entendí que los espacios de reflexión sí son una buena herramienta, no solamente para de alguna manera generar más redes de apoyo, por decirlo de alguna forma, sino también llevarse aprendizajes y también dejarle a los otros algún mensaje. Y también sencillamente para, de alguna manera u otra, salir reforzados y entender quién eres como persona LGBTQ, puedes utilizarlo para seguir ayudando a la causa de hacer de este tema algo que no sea tabú en la sociedad. Bueno, cuando conocí a todos los compañeros, de alguna manera los vi y dije, ok, estoy en un lugar seguro, puedo ser yo mismo, no hay ningún problema. Poco a poco, cuando fueron contando sus historias, me sentí tan identificado porque por primera vez podía escuchar atentamente las historias de otras personas que han vivido un proceso más o menos igual al mío, o bueno, que sencillamente han vivido el mismo proceso de aceptarse, pasado por diferentes contextos. A partir de esos contextos aprender cómo lo que han vivido los lleva a ser las personas fuertes que son ahora. Y también poder haber compartido mi experiencia fue una manera maravillosa de alentar a los otros a no rendirse en este tema de mostrar quiénes son, salir al mundo y dejar su granito de arena en este proceso de aceptarnos o de incluirnos en la sociedad sin ningún tipo de discriminación. Desde mi hogar hasta la comunidad donde vivo, porque bueno, no es una zona como que donde cada quien tenga su espacio, sino que es una zona como llena de imbricación. Eso genera que haya muchos temas en cuanto a la discriminación que las personas te pueden hacer en la calle. Incluso dentro de los liceos donde estudié también no era un espacio totalmente seguro. Sí tenía personas que de alguna manera intentaban hacer del aula un lugar seguro, pero al final del día salía al receso y no podía desenvolverme naturalmente. Salía del liceo y si estaba cerca no podía desenvolverme naturalmente. Hay momentos en los que sí me pegaba a sentir que no podía hablar de lo que quisiera hablar o moverme como quisiera moverme o decir lo que quisiera decir por el objeto de la burla constante por ser LGBTQ. Entonces, y claro, cuando descubrí este espacio fue como ¡qué maravilla! Me dejó yo fiel con más amigos y con la posibilidad de entender que el mundo es más grande incluso de lo que yo he visto y que este proceso de aceptarme y de buscar un lugar seguro en donde yo pueda desenvolverme libremente no es un proceso que estoy viviendo solo, es un proceso que con personas que uno va conociendo en los grupos puede sufrir menos, no solamente saber, más allá que sufrir menos, vivirlo con gozo, ¿sí? Que no he tenido la oportunidad de estar en otros lugares en donde sí me he sentido más seguro, pero sentirme seguro y acompañado es genial. La reflexión de entender que compartiendo mi historia puedo ayudar a alguien a hacer un poquito de conciencia en este tema me hizo volver a me hizo sentir como la primera vez que le dije a mi mamá, oye mamá, aquí afuera estoy predicando más que lo que estaba dentro de la religión, porque bueno, compartir la experiencia y que otras personas te compartan su experiencia, lo único que hace es alentarte más a ser mejor persona. De niño siempre tuve referentes como los artistas que uno ve en los programas de televisión, precisamente por estar en pantalla son algo un poco distante y uno los ve más como un sueño al que aspirar y no como una meta que se puede lograr, pero se quedaba solamente en fantasía, no tenía algo que me dijese, oye Jofiel, tú puedes llegar a ese punto de visibilización y de aceptación general. Precisamente en País Narrado, o sea, conocí mucha gente que definitivamente ha logrado dentro de su entorno generar espacios de aceptación bastante amplios y yo digo, wow, o sea, si esta persona lo logra, yo también lo logro y serían 2 espacios de aceptación y si vamos sumando, vamos a generar
un lugar mucho más abierto. Es una meta que está, por decirlo de alguna manera, más cerca y la veo de forma más tangible. Al yo fiel de antes le diría fuerza. O sea, no creo que este proceso sea algo que la gente debería pasar. No creo que no debería pasar discriminación o de alguna manera coerción. Siento que si lo estás pasando y sabiendo que es lo único que pudo haber ocurrido, le diría yo a ese yo fiel pequeño, fuerza porque vas a poder y vas a superar esto y vas a estar feliz de lo que estás logrando. Y bueno, al yo fiel de ahora le digo fuerza, que lo que viene es grande. Creo que al final del día a cualquier persona que estés pasando una situación de coerción es que se organice para aguantar lo poquito que necesita aguantar y poco a poco buscar estrategias para conseguir espacios seguros, para desarrollarse como persona. Quizás un entorno puede ser tan hostil que sea difícil o casi imposible desde adentro generar un cambio, y por eso uno tiene que buscar estrategias que a través de la diplomacia o a través de, no sé, cualquier tema que implique no ser tan frontal, buscar el momento más oportuno para generar un cambio, para generar visibilización, concientización. Y bueno, quizás si hubiese sido muy rebelde desde pequeño no hubiese logrado nada, si no hubiese logrado, no sé, violencia familiar, pero esperaste el momento preciso para hacerlo, para poder visibilizarme ante los otros como LGBTQ. Cuando lo hice, empecé a dar los tiempos respectivos a mi familia para que poco a poco fueran aceptando, entendiendo que nada de lo que soy está mal, que sigo siendo la misma persona que estuvieron en sus vidas. Están sabiendo algo que no sabían antes, pero sigo siendo esa misma persona. Existen muchos otros contextos que quizás no conozco en donde haya que de alguna manera generar visibilizaciones LGBTQ+, pero al final del día solo es cuestión de tener un pelín de paciencia, un pelín de inteligencia y valor. Precisamente por el tema de haber sido educador, o bueno, de estar en el camino de la educación, creo que la trascendencia está en dejar, aparte de un precedente, de mira, esta persona logró superar estas barreras, tú también puedes. Me gustaría que me recordaran como alguien que, bueno, siempre hay una solución para las diferentes problemáticas. Siempre fue honesto consigo mismo, porque bueno, creo que el mundo ahorita está tan lleno de tantas distracciones que quizás a uno le cuesta como hacer un poquito de introspección. Considerando cualquier contexto en el que una persona se puede encontrar, bien sea de represión, de no represión, que existan al espacio, porque al final del día conocer un poco, no solamente de tu identidad como persona, sino un poquito de las historias de los demás, te fortalece. Es una oportunidad para conocer muchísimo más de lo que implica ser LGBTQ, no solamente como persona, sino también como un grupo de personas que, bueno, comparten esa misma cualidad en común de haber pasado por todo este trayecto histórico de discriminación y actualmente en este proceso de aceptación de sus derechos en la sociedad. Y claro, sin importar si estás en una situación de represión o no, puedes asistir porque va a ser un espacio seguro en donde de alguna manera te vas a poder formar un poco, pensar qué puedo hacer yo para hacer que mi historia sea relevante y ayude a concientizar a los demás. Creo que si tenemos un poquito de trascendencia en nuestras perspectivas de vida, podemos utilizar este espacio como catapulta para generar un producto bueno que le diga a los demás, wow, está bien ser LGBTQ, no hay ningún problema con eso.